consolidaciones distintas o de patrones pulmonares, siendo debido al patrón lobar, segmentario, al intersticial, al redondo o al cavitado. Algunas características generales que van a presentar la mayoría de neumonías, o bueno, al menos las que afecten al espacio aéreo, serán que van a presentar bordes o márgenes muy pobremente definidos, o también llamados márgenes algodonosos, con excepción de con excepción de la neumonía con patrón lobar, que en caso de que se vea delimitada por una cisura interlobar, va a presentar márgenes más líquidos, como es el caso de esta imagen con la flecha blanca. También las neumonías van a presentar una densidad homogénea dentro de su consolidación, con excepción de las que presenten el signo del broncograma aéreo, que también suele ser, creo que es exclusivo de la neumonía con patrón lobar, ¿verdad? No, no es exclusivo. Lo principal, y con lo que se debería empezar cuando se habla de una... aquí lo que vamos a ver no es como tal la neumonía, sino la consolidación, ¿no? Porque la neumonía ya es un diagnóstico clínico. Ahí estamos viendo un buen ejemplo de una consolidación. ¿Cuál es la primera característica de una consolidación? Quisiera decir cuál sería la principal. Bueno, la principal característica es que va a ser o va a cambiar la densidad del pulmón, que normalmente suele ser de densidad aire, a una densidad líquido por el exudado. Exactamente, entonces es una opacidad. Entonces eso es lo principal que nos debemos de llevar siempre como dato cardinal para diagnosticar una consolidación y a su vez una neumonía, ya correlacionándolo con lo que no. Entonces estamos viendo una consolidación. Y lo que mencionaba sobre el broncograma aéreo, que yo creo que también debería primero explicarlo, es que en las atelectasias también podemos encontrar broncograma aéreo, pero es raro encontrarlos. Entonces, hay gente que piensa que broncograma aéreo es sinónimo de consolidación neumonía, pero no es así. Casi siempre debemos de pensar en una neumonía, pero puede aparecer broncograma aéreo en la atelectasia. Entonces, 3 cruces hacia broncograma aéreo en un cuadrito, 3 cruces nos da la consolidación, una cruz atelectasia. ¿Sí se entiende entonces, no? Bueno, ¿y qué es el broncograma aéreo? El broncograma aéreo es un signo que se presenta producido por la diferencia de densidad entre los bronquios que siguen estando llenos de aire y los alveolos que van a estar llenos de exudado o de líquido, y por lo tanto van a presentar una densidad líquida, y ese contraste entre las densidades va a ser el que va a producir ese signo del broncograma aéreo. Entonces, a ver, explícales en tu esquema que pusiste ahí. ¿Dónde está el broncograma aéreo? El signo de broncograma aéreo sería pues esta estructura como con patrones vasculares, pero que se diferencia de las estructuras realmente vasculares por la densidad que tienen, que suele ser de densidad aire, a diferencia de la densidad líquido de las... A ver, y vente para atrás, donde ya lo podemos ver, yo creo que en la otra... Entonces, en resumen de lo que has dicho, entonces una consolidación es que dijimos una opacidad. Una opacidad. ¿Qué dijiste de los bordes? Señálales los bordes ahí, en la de la derecha. Pues como mencioné, los bordes o los márgenes típicamente van a estar muy pobremente definidos o con un patrón llamado algodonoso. Sí, con bordes algodonosos. A excepción de las neumonías lobares que se encuentran delimitadas por alguna fisura. ¿Y el broncograma aéreo dónde estaría? Sería pues estas estructuras con patrón vascular, pero que no son... Es que sí, no es un patrón vascular. Lo que pasa es que acuérdense que lo que nosotros vemos como que a veces le llaman árbol, o esas imágenes lineales corresponden, bien estás diciendo, a las arterias, ¿ok? Pero aquí lo que tenemos que ser específicos es a qué estructura corresponde eso. A los bronquios. A los bronquios. Entonces, no mencionar patrón vascular, no, pues es un patrón bronquial, ¿no? Pues es un patrón bronquial o como de raíz. Sí. Dejémonos que ya todos sabemos
¿Cuál es la morfología de los bronquios? Entonces estamos viendo los bronquios que conservan aire. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos bronquios también se llenan de líquido o impus y secreciones, pero normalmente en una consolidación no todos. Los que conservan el gas en su interior nos van a dar el signo del broncograma aéreo. Muy bien, perfecto. En las consolidaciones con patrones lobares, como mencioné antes, van a presentar márgenes pobremente definidos o en patrón algodonoso, a menos o con las excepciones de aquellas consolidaciones que se encuentren delimitadas por alguna fisura de los pulmones. Cuando se encuentran afectadas, bueno, en algunos casos también van a dar origen al signo del broncograma aéreo y al signo de la silueta cuando la zona afectada sea adyacente, ya sea al diafragma, al corazón, o en el caso de esta imagen, a la aorta ascendente. Y las consolidaciones con este patrón suelen ser causadas por el Streptococcus pneumoniae. Y en la neumonía segmentaria se va a diferenciar de la anterior consolidación debido a que, bueno, regresándome, este patrón en esta consolidación se va a deber a que podría decirse que la infección o el exudado se va a empezar a extender desde los alveolos a través de algunos conductos o comunicaciones interalveolares, como pueden ser los poros de Kohn o los conductos de Lambert. Y a partir de ahí va a afectar o va a tener la tendencia a afectar a la totalidad de los alveolos de un lóbulo pulmonar, formando este tipo de consolidación. Y en esta neumonía, también llamada bronconeumonía, dicho exudado se va a empezar a extender en algún punto del árbol traqueobronquial de manera centrífuga, es decir, hacia la periferia de la rama del bronquio de la que se haya originado, pudiendo producir así múltiples zonas de consolidación en diferentes segmentos, de ahí su nombre. También va a presentar márgenes pobremente definidos o en algodón y no va a presentar el signo del broncograma aéreo, ya que por definición también va a afectar a los bronquios y estos se van a encontrar llenos de exudado y por lo tanto no van a producir ese contraste de densidades. No, sí, ¿no? A ver, regrésate, a ver, pon la que está aquí. Aquí se ven bronquios, ¿no? Entonces sí hay broncograma aéreo. La que te regresaste, la que vimos al principio cuando dijiste el broncograma aéreo, esta sería una segmentaria, ¿no? Esta no es una lobar. Bueno, pues el libro la mencionaba o la ponía de ejemplo cuando ponía las lobares. Pero ahí no está todo el lóbulo afectado. En realidad se dice lobar cuando está todo el lóbulo afectado y segmentaria cuando es un segmento. Sí, se entiende, es más bien por la extensión. En ambas vamos a poder identificar broncograma aéreo. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces los bronquios no tienen exudado. Sí, pero normalmente no se llenan todos. O sea, cuando conservan el gas, es cuando forman ese signo. Okay. Eso sería. O sea, no quiere decir que los bronquios en la lobar no va a haber exudado en los bronquios. O sea, si se dan cuenta, ponla otra vez regresa. No se confundan por ese lado. Entonces, en ese caso que es segmentaria, todos los bronquios deberían de tener gas. O sea, no crean que tampoco respeta, no porque sea tal o cual agente, va a respetar completamente, no va a afectar en nada a los bronquios y en el otro va a afectar principalmente los bronquios y todos los alveolos van a estar respetados. Porque tenemos que ver además otros componentes del parénquima pulmonar
que se conoce como intersticio, que los vamos a ver más a fondo después. Ustedes ya tuvieron Nemo, ¿verdad? No. Ah, ok. Sí, estamos muy buenos. También el libro menciona que este tipo de neumonía suele estar asociado a telestasis y suele ser causada por el Staphylococcus aureus y múltiples bacterias gram negativas. En el caso de las neumonías con patrones o consolidaciones intersticiales, se van a diferenciar o van a ser prácticamente un tipo diferente de neumonía a las anteriores, porque las anteriores también se les llama como neumonías que afectan al espacio aéreo o consolidaciones que afectan al espacio aéreo. En cambio esta, al menos en un primer momento, se va a limitar a afectar al intersticio del pulmón, afectando así también a las paredes alveolares y al tejido de sostén, produciendo así un patrón llamado retículo nodular fino o en vidrio expulido, que como se puede observar, la consolidación tiene una opacidad ligeramente más radiolúcida o no tan, ¿cuál sería la palabra? No tan radiopaca, no tan franca como las neumonías anteriores. Sí, la característica de la opacidad en vidrio expulido, de una opacidad común, es que en la opacidad en vidrio expulido se puede ver, a través de ella se pueden ver las arterias. En la opacidad normal, como es del mismo tono que los vasos, hace signo de la silueta, entonces se pierden, desaparecen los vasos, ¿no? Y en la opacidad en vidrio expulido se siguen identificando las arterias. ¿Ok? Esa es la diferencia en cuanto a qué tan opaca o es una consolidación o una opacidad en vidrio expulido. Esto no se llama consolidación, son opacidades en vidrio expulido. Opacidad en vidrio expulido. Vidrio esmerilado, el vidrio esmerilado, no sé si lo vi, que es como el que de las paredes de las puertas de los baños, cuando no se puede ver al otro lado, pero se puede ver si está prendido o apagado el foco, o medio se dibuja una silueta. Ese es el vidrio esmerilado, ¿no? O expulido. Bueno, en un primer momento este tipo de opacidad o de patrón suele limitarse al tejido intersticial, pero puede diseminarse y afectar también al espacio aéreo, imposibilitándose pues darse cuenta de la naturaleza original de este tipo de patrón o de opacidad. Y suele ser causada por virus y algunos hongos, principalmente se produce en pacientes inmunodeprimidos. La neumonía con patrón o consolidación redonda se produce tanto en niños como en adultos. Aquí le puse exclusivo, pero realmente se produce en ambos, pero sí se produce principalmente en niños, debido a que en este grupo de edad las comunicaciones interalveolares que les comenté antes no se encuentran tan bien desarrolladas y por lo tanto la neumonía suele verse limitada al lugar donde se origina y suele formar dicho patrón de consolidación. Pero también se puede producir en adultos, aunque es más probable que se trate de un tumor, una consolidación de este tipo en un adulto. También hay algunos tipos de neumonía que van a presentar cavitaciones dentro de sus consolidaciones. Estos son espacios llenos de aire o de consistencia o hidroaérea, algo así mencionaba el libro, que suelen indicar destrucción del tejido. Suele ser causada por múltiples patologías, dependiendo de cada una de estas va a ser la localización o la tendencia, la localización de la cavitación dentro de la anatomía del pulmón. Por ejemplo, en caso de la tuberculosis, esta suele ser, se suele ubicar en los segmentos más superiores del pulmón, y el libro menciona que cualquier cavitación encontrada en un lóbulo superior es tuberculosis hasta que se demuestre o se descarte. ¿Te acuerdas que ayer comentamos las cavitaciones? Sí, Vamos a estar, ¿no? Les dije que era como las bulas, pero de espalda más gruesa. sí. Que íbamos a diferenciar entre la bula, la cavitación y un tumor con necrosis central, ¿no?
Sí. También se puede producir neumonía por aspiración, la cual ocurre naturalmente por la aspiración de cuerpos extraños y se suele depositar en los segmentos más declives de los pulmones, ya sean las porciones inferiores, anteriores o posteriores, dependiendo de la posición del paciente. Y su curso clínico o su gravedad puede variar dependiendo del cuerpo extraño aspirado. En esta imagen el libro la señala que es una consolidación por aspiración de líquido, creo que es de agua, pero a su vez hace hincapié de que este tipo de aspiración no se considera neumonía, a diferencia de la aspiración por microorganismos o de la aspiración de ácido gástrico no neutralizado. Raúl, ¿puedes poner la otra? Raúl. Ahí. Gracias. Otro signo importante para evaluar las consolidaciones de la neumonía, además del signo de la silueta y del broncorama aéreo, es el signo de la columna. Este nos puede ayudar a identificar la localización de una consolidación que desde una vista anteroposterior o posteroanterior podría ser difícil de ver en un primer momento. Este signo se produce debido a la naturaleza a la naturaleza que tiene la columna de irse volviendo cada vez más radiolúcida a medida que se acerca al diafragma, debido a que en porciones más cervicales el haz de rayos X debe atravesar una mayor proporción o un mayor grosor de tejido, ya sea hueso o músculo, y a medida que se acerca al diafragma solamente debe atravesar el corazón y a los pulmones, que deben de estar llenos de aire. Y por lo tanto la columna se suele ver más radiolúcida, con la excepción o a menos de que exista una patología que esté aumentando la densidad de la porción adyacente del pulmón, como es el caso de esta imagen, donde se puede ver aquí una opacidad, una consolidación un poquito más blanca que la columna. En una radiografía se puede ver una hernia en mi perisco. No tienes una. No se puede. Se puede sospechar si tenemos una disminución del espacio intersolar. Se puede sospechar que haya una hernia, pero no. Y claro que sumándolo con los datos clínicos, pero no, definitivamente no se puede ver una hernia. Hay veces que el anillo fibroso puede protruir, pero la hernia como tal es cuando sale el núcleo pulposo, y ese no se puede ver más que por resonancia magnética. ¿No es con resonancia del diagnóstico? Sí. Vamos a continuar con el tratamiento. ¿Se acuerdan de las clasificaciones que les dije que la segunda es de la que vamos a hablar? Que es la de la NAC, la neumonía adquirida en comunidad, que estas se van a dividir en 3 secciones: la leve, la moderada y la grave, que son pacientes en UCI, unidad de cuidados intensivos. Tenemos aquí el primer tratamiento, que es ambulatorio, es para neumonía leve. Es un tratamiento antimicrobiano que se va a dirigir a etiologías bacterianas más comunes. Se va a tomar en cuenta la epidemiología local, sus antecedentes, viajes, y se va a iniciar el tratamiento una vez diagnosticada la NAC. Se va a sugerir dar monoterapia en pacientes con NAC leve, que se va a iniciar con amoxicilina en lugar de un macrólido o una tetraciclina. Ahora vamos a continuar con el moderado de alto riesgo. En esta se va a recomendar una quinolona en monoterapia, levofloxacino, vía oral o intravenosa, o una cefalosporina de tercera generación, como la cefotaxima o la ceftriaxona, o amoxicilina con ácido clavulanate con un macrólido. Y ya por último, que este es en pacientes graves, va a ser una combinación inicial con un metalactámico más el tratamiento.
que va a estar en pacientes de terapia intensiva. En caso de que sean alérgicos a estos, van a tomar acitromicina, que se va a sugerir con una fluoroquinolona. Se va a recomendar iniciar el tratamiento en pacientes admitidos por la UCI, que va a ser un betalactámico nivel 4, asociado con un macrólido por la misma vía. Intravenoso, intravenoso y nivel 4. Aquí está el manejo ambulatorio, que se va a dividir en 3 secciones, con comorbilidades y sin comorbilidades. Vamos a tener amoxicilina, citromicina, caritromicina. Pues el tratamiento en sí ambulatorio va a durar entre 5 a 7 días. Por eso tienes una hernia. En caso de que el paciente sea alérgico a todas estas, vamos a recurrir a la alternativa de una levofloxacino o moxifloxacino, vía oral. Ya superado. Y pues aquí en la NAC hospitalaria moderada va a ser ceftriaxona más acitromicina, intravenosa o vía oral. Ya vamos a apurar porque si no, no vamos a... Va a tener una duración de 7 a 10 días y ya la última va a ser de 10 a 14 días, que pues se va a dividir en un esquema, en riesgo de una pseudobona, vamos a ir por paperacetina más tazobactam más levofloxacino. Intravenoso, cada 6 horas, más 750 miligramos intravenoso igual cada 24 horas. Y en sospecha de la MRSA, vancomicina, 15 a 20 miligramos por kilogramo de peso, intravenoso igual, cada 8 horas y cada 8 o 12 horas, 600 miligramos de intravenoso igual, de lienezolid, que va a tener una de 10 a 14 días. Y esto pues aquí va a tener una serie de evolución, se harán cultivos. Ya pues si ese paciente que ocupa ventilación mecánica, pues Dios no ampare. Porque